Hola amigos de NetTrainers. Bueno, acá estamos migrando los laboratorios del curso de Administración de Firewall Cisco ASA, que los tenemos montados en ASA 8.0. Ahora los estamos haciendo en ASA 8.4. ¿Ya? Obviamente también la versión 8.0 la vamos a dejar porque hay muchas implementaciones hoy en día de ASA previos a 8.3. Entonces por eso es que hay muchas implementaciones 8.0, 8.2, entonces las tenemos que dejar. Pero también tenemos que tener los laboratorios actualizados a cómo se hace hoy en día. Entonces básicamente, como ya les había mencionado, de las modificaciones más importantes que hay a partir de ASA 8.3 y en esta versión 8.4 por ende también las hay, es el tema del NAT. Ok, entonces por ejemplo en este caso este es el laboratorio de VPN de tipo IPsec. Entonces tenemos básicamente dos tipos de VPN. Acá hay entre este firewall ASA y este otro hay levantada una VPN de tipo site to site, y básicamente en esta otra sección hay unas máquinas virtuales XP, ¿no es cierto?, donde una máquina virtual XP que levanta una VPN de tipo acceso remoto. Entonces dentro de las VPN también hay algunas modificaciones a partir de esta versión. Pero primero el tema del NAT. Bueno, básicamente acá si nos centramos por ejemplo en este ASA, debe haber básicamente dos configuraciones de NAT, una que establezca el PAT o el NAT, ¿no es cierto?, normal, que necesitan estos hosts para poder salir a la internet. En este caso lo vamos a hacer a través de un PAT usando la dirección pública de la interface outside. Entonces eso lo hacemos básicamente a través de lo que se denomina en un ASA, en este tipo de versión se denomina un AutoNAT. Ya es muy simple, básicamente en este caso se hace un show run, y definí un object network que así, por ejemplo, fíjense, yo definí un object network en este caso que se llama la red LAN, y la red LAN es la 192.168.10.0. ya se define ese object network, y una vez que uno lo ha definido, acá está, uno lo ha definido, dice especifico el NAT. Los paquetes cuando vayan desde inside a outside se deben natear de forma dinámica usando la IP de la interface. ¿Cuál interface? La outside, la de salida en el fondo. O sea, en el fondo se están haciendo un NAT con una sola IP, o sea, en el fondo un PAT. ¿Se fijan? Entonces ahí con eso los hosts de esta LAN que quieren salir hacia la internet simulada acá en nuestros laboratorios van a hacer un PAT con la IP 25, que es la 213.100.25. Ahí está. Pero además hay que decirle a este ASA que cuando los paquetes vayan de la red 192.168.10.0 a esta red, ¿cierto?, que es la red de la LAN corporativa, entonces a esos paquetes no hay que natearlos, porque esos van a ir por el túnel, ¿cierto? Entonces para eso es que tenemos que configurar un manual NAT, y ese manual NAT está acá y hace referencia a una serie de object groups que fui previamente definiendo. Por ejemplo, creé un object group que se llama LAN local, que es la red local, la 192.168.10, y creé un object group que se llama LAN corporativa, que la LAN corporativa es la subred 10.120.40.0. Entonces básicamente en este manual NAT le digo que cuando los paquetes vayan de inside a outside, en donde el origen sea la LAN local, déjalo tal cual, o sea, como digo acá, LAN local, o sea, los paquetes que vienen con esta IP de origen, déjalos con esta misma IP de origen, o sea, en el fondo no tienes que modificarlo. ¿Y eso cuándo? Cuando el destination sea LAN corporativa, que es la red de destino, y a ese destination LAN corporativa déjalo como LAN corporativa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los paquetes que vengan de esa red local y que vayan a esa LAN corporativa, en el fondo cambiaré la IP de origen por LAN local, o sea, por la misma, o sea, en el fondo no le cambias nada, y el destino cámbialo por LAN corporativa, o sea, en el fondo tampoco no le cambias nada. Entonces en el fondo lo que está diciendo es que esos paquetes no hay que hacerle ningún tipo de modificación. Eso es lo que se hace en el manual NAT, y lo que pasa es que el manual NAT tiene muchas opciones para poder cambiar tanto IPs de origen como IPs de destino, por eso es que aparece un poco confuso, pero en este caso no tenemos que cambiar nada. Usamos esa misma configuración, ese mismo comando para especificar que ahora esos paquetes no hay que modificarlos, porque esos se van a ir por el túnel. Por el túnel, ¿cierto? IPsec. Entonces, así como hay modificaciones acá en el tema del NAT, también hay algunas modificaciones en el tema de las VPN. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que, para la VPN, ¿no es cierto? Recuerden que usamos el protocolo IKE,
el Internet Key Exchange, el que establece una fase 1, una fase 2, etcétera, ¿cierto? Y antiguamente tanto en NASA como en Cisco IOS, todas las llamadas que hacemos ahí que las hacemos como ISA KMP. Bueno, acá ahora ya no es así, sino que lo que pasa es que hoy en día existe un IKE versión 1 y un IKE versión 2. Entonces, básicamente todo lo que llamábamos antes como ISA KMP, ahora tenemos que llamarlo como o IKE V1 o IKE V2, o sea, IKE versión 1 o IKE versión 2. Entonces, básicamente, cuando nosotros creamos unas políticas de la fase 1, ¿cierto? Y poníamos Crypto ISA KMP Policy, bueno, ahora hay que poner IKE V1 Policy. Y ahí lo otro es exactamente igual. Entonces fíjense que acá por ejemplo hay un show running. Vamos a hacer un show running crypto IKE V1. Entonces les voy a mostrar cómo está la política de la fase 1. Ahí se ve. ¿Se fijan? Crypto IKE V1 Policy 1. La autenticación, la encriptación, el hash, el grupo Diffie-Hellman, el tiempo de vida de la asociación de seguridad de la fase 1. Acuérdense también de activar, en este caso IKE V1 en la interfaz outside. Ya, eso también es fundamental. Se fijan entonces solamente esa diferencia. De la misma forma, cuando creamos las políticas de la fase 2, también hacemos un show run, voy a poner crypto para que vean todo. Fíjense, cuando definimos un transform set, hay que poner crypto IPsec IKE V1 transform set. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que podemos poner IKE V1 o IKE V2, depende de lo que queramos usar. Si queremos usar IKE en versión 1, como originalmente lo hacemos, o ahora queremos usar la IKE versión 2. Ya son varias mejoras que se le hizo al IKE en la versión 2. Básicamente en versión 2 ya no existe el modo del modo main y el modo aggressive, sino que hay un solo modo. También básicamente hay cosas que se estandarizaron, como el Dead Peer Detection, también la detección de NAT. Si hay algún dispositivo de nateo entre medio de un túnel IPsec o en el camino, ¿no es cierto?, entre dos estaciones que van a establecer un túnel IPsec, esa detección de NAT era propietaria de Cisco, ahora es estándar. Hay también algunas mejoras en el sentido de que en una misma política IKE V2 o IKE V2, ¿no es cierto?, podemos especificar varios parámetros tanto de encriptación, autenticación. Antes, por ejemplo, si teníamos muchos sitios VPN, tenemos que hacer una política para un sitio, otra política para otro, otra política para otro, porque cada política va con un mecanismo de encriptación, un mecanismo de autenticación, un hash, un Diffie-Hellman. O sea, hoy en día en una política IKE V2 podemos poner muchos tipos de encriptación, muchos tipos de autenticación, varias cosas. Entonces, en una misma política podemos agrupar todo lo que necesitamos para levantar túneles con muchas sucursales. Entonces como que se simplifica de alguna forma un poquito la configuración con IKE V2. ¿Ya? Se fijan acá, cuando creo el criptomapa, también tengo que llamar al transform set en alguna parte y ahí lo especifico como IKE V1. ¿Se fijan? Y de la misma forma, cuando queremos ver las asociaciones de seguridad, cuando hacíamos un show crypto IPsec o ISA KMPSA, ahora es un IKE V1 SA. ¿Se fijan? En este caso no está, la VPN no está establecida, se ve de esta forma. O si no, un show crypto IPsec SA, que es lo mismo para la fase 2. Eso es exactamente igual. Entonces, son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de la configuración. Es mínimo el cambio, ¿no es cierto?, en las VPN, es mínimo, solamente esta palabrita que ahora hay que tener en cuenta de IKE V1 o IKE V2. Pero hay que conocer esas diferencias que hay actualmente. Y el otro es el tema del NAT, como ya les mostré. En el otro ASA básicamente tenemos las mismas configuraciones, solamente al revés, y también el tema del NAT, obviamente un PAT normal para poder salir a la internet por parte de esta NAT, y el manual NAT para especificar los paquetes que no deben ser nateados. ¿Ok? Así, básicamente estamos haciendo el laboratorio para que podamos, ¿no es cierto?, de alguna forma estamos completando un poquito más el curso. Ya lo hemos implementado varias veces y ojalá se pudieran interesar. Estamos ahí en este momento migrando, ¿no es cierto?, estos laboratorios a que tengan la versión 8.4 para ver cómo son estas configuraciones nuevas, ¿no es cierto?, que hoy en día hay que implementar. Así que está bastante más completo el curso de administración de Firewall ASA.